Ahora sí, bienvenidos una vez más a esta parte que tal vez seguramente sea la tercera y última del proyecto de la creación del logotipo, de la identidad del canal de Sociología Mitológica, llevado a cabo, dirigido por un gran amigo. Entonces vamos a la parte final, que es la de la composición, para formar aquí lo que sería el render final, ¿sí? Con todo lo que conlleva eso. Vamos a ver entonces un poco de qué se trata, todo esto. Tengo acá un pase que no me estaba... Bueno, voy a aprovechar ahora. A ver, esto está un poco también dirigido a gente que ya tiene una cierta... un cierto conocimiento, ¿no es cierto?, detrás de lo que es al menos el After Effects, lo que es un poquito entender sobre capas, sobre layers y demás. Lógicamente que podría decirse que lo podemos llevar o sea, una persona que tal vez no tiene este entendimiento lo puede llegar a comprender de todas formas igual, y lo puede comenzar desde cero, pero está orientado a gente que ya tiene un poquito de idea. Vamos a hacer doble clic en esta parte gris, o podemos ir a File o Archivo, Importar o Import, y aquí podríamos hacer múltiples files. En el caso de, por ejemplo, nosotros hemos sacado, recuerden, yo acá tengo preparado, vamos a poner en lista lo que serían los pases, ¿sí? Ya sea el XR general, más los pases de Ambient Occlusion, Cryptomate, de Noise, de Fuse, todo lo que hayamos preparado en el render de Octane. Lo mismo pueden hacer ustedes si eligieron V-Ray, obviamente. Y a su vez tengo una serie de tres formatos distintos, tres variables distintos del fuego. Ustedes pueden hacer lo mismo o hacer una sola y quedarse simplemente con la primera que hayan elegido. Dicho esto, entonces, abriendo a través de multiple file, lo que nos permiten es, por ejemplo, una vez que nosotros importamos algo, chequeen siempre que tenga la opción de abrir secuencia, nos va a abrir nuevamente la ventana de importar, y por ejemplo podríamos venir aquí y importar el fuego 1 y a su vez venir y importar el fuego 2 y demás, en lugar de, el fuego 2 lo saqué y el fuego 3 no, el fuego 3 lo tengo, en lugar de estar poniendo cada vez importar, bien. Vamos a apretar en Done. Si hacemos doble clic podemos revisar, obviamente acá tenemos el render del fuego, ¿sí?, en sus colores tradicionales. Desde aquí podemos subir un poco la exposición y ver, obviamente es un PNG, esto no está hecho en 32 bits. Podríamos revisar acá los canales, obviamente el rojo, el verde, ¿sí?, el azul, nada, esto es el alfa, que es lo que más nos interesa en muchas de las cuestiones, pero no más que eso. Tenemos en la cámara, tenemos el fuego 3, perdón, ahí estamos, el fuego 3 fue un render que hice desde una de las cámaras, ¿sí?, que después decidí no usarlo porque me parecía que ensuciaba, pero es la misma simulación, solamente que con la cámara que pertenece, si no me equivoco, déjenme venir aquí, a esto que está aquí. Esta cámara debería tener este fuego, digo debería porque decidí no utilizarlo. Así es de la forma que se importa. Obviamente luego nosotros tenemos que crear lo que sería una composición, bien. Nosotros para eso podemos directamente arrastrarlo. En este caso estoy eligiendo el Diffuse, ¿sí?, el Diffuse Pass. Déjenme reiniciar la exposición, ahí va. Estoy eligiendo el de Noise, que es el render final del logo, y si lo arrastramos aquí, ¿sí?, va a crear para nosotros una composición de la misma duración del clip, en donde ya tenemos el logo, ¿sí?, cargado, bien. Entonces ahí tenemos esto de aquí. Una vez que está creada la composición, también lo que es bueno es al proyecto en general apretar donde acá dice 32, en el caso de ustedes puede llegar a decir 16 o 8 en su defecto, pero es básicamente esta ventana en donde vamos a elegir la forma que vamos a trabajar la colorización, y también obviamente la profundidad de bits, en el cual por lo general aparece de esta manera. No van a poder hacer uso de los 32 bits, entonces
por lo general yo lo paso a 32 bits, ustedes lo pueden manejar también a veces en 16 y se obtienen resultados similares y es un poco más rápido de procesar, pero bueno, en este caso 32 bits con el color de Adobe. Básicamente yo no saqué el render para OCO, pero ustedes si lo han hecho lo pueden utilizar desde ahí. Bien, por lo menos en After Effects, tal vez en otros softwares del estilo Nuke, del estilo Fusion o DaVinci y demás, tiene otro workflow, pero son todos muy similares. Entonces yo aquí ya tengo preparado en esta composición full logo. Siempre es bueno mantener en carpetas, ¿sí? Yo tengo siempre sólidos, algunas cosas extras de librería, composiciones y 3D. Entonces aquí tengo la de full logo. Para cambiar simplemente tienen que apretar el enter y poner la palabra que quieran y apretar el enter y se vuelve otra vez a aplicar el cambio o poner directamente renombrar. Yo voy a borrar esta composición con delete simplemente porque ya tengo aquí cargado. Después acá hay una decisión personal en el cual yo fui trabajando cada archivo de manera individual en su propia composición. Podrán ver que acá tengo cámara 2, donde está solamente cargado los archivos de la cámara 2, por ejemplo. ¿Ven? Así a medida que voy avanzando en el tiempo. Tengo cámara 3. Lo mismo, tengo cargados solamente archivos correspondientes a la cámara 3, que en este momento llega hasta ahí nada más. Cámara 4, así sucesivamente, pero después me decidí, por una cuestión simplemente de cómo se fue llevando el proyecto, esto es decisión de cada uno, mantener aquí mismo, ¿sí? Cada una de las cámaras y ir cortando acá y ir haciendo el empalme. Esto va a depender lógicamente de la toma de decisiones que cada uno tuvo en relación a cuántas tomas sacó, cuántas tomas renderizó y demás, ¿sí? Acá yo voy a mostrarles, para no hacer largo el tutorial, la composición principalmente aquí en el plano final y luego desde ya que es transferible a cualquier cámara e incluso también podríamos decir a cualquier otro proyecto, ¿sí? Que ustedes quieran hacer el mismo tipo de trabajo. Vamos a empezar así. Lo primero que hice fue crear un background, ¿sí? Un fondo. ¿Cómo lo hice? Botón derecho aquí donde está vacío, por ejemplo, o podríamos ir a Layer y nuevo, un sólido, ¿sí? Un sólido de obviamente el tamaño de la propia composición, ¿sí? Pueden apretar ahí si no saben muy bien o aquí tienen otro valor anterior. En este caso le dejé el color por defecto color gris, ¿sí? Es este background. A este background lo que hice fue simplemente añadir un filtro de el color gradient, de 4 colores, ¿sí? Se pone 4-gradient, ahí en Generates, ¿sí? Y por defecto viene de esta manera. Lo que hice fue simplemente, como ustedes ven aquí, cambiarle los colores y luego si aprieto en el propio nombre, y en este caso tengo habilitado la opción, lo puedo hacer con Control, Shift y la letra H, puedo habilitar las guías, ¿sí? Y fui simplemente moviendo estos colores para que tuviese algo que a mí me agradaba en la composición general del logo. Obviamente esto lo pueden hacer después. Inicialmente esto siempre arranca con tal vez una intuición que después cuando uno va teniendo la composición final dice, ah no, yo quiero que haya más contraluz brillante detrás del logo, entonces va cambiando, ¿ven? Y demás, yo acá ya les estoy mostrando mi resultado final. Esto depende del gusto de cada uno. Luego a ese fondo le tiré un blur. ¿Por qué un blur? Porque si no me quedaba de esta manera, porque justamente cuando uno mueve estos puntos, muchas veces estos puntos son muy locales y cuando se acercan entre sí queda muy, ¿sí? Muy poco distribuido, digamos. Entonces con un simple Fast Box Blur, que por defecto viene en 0, obviamente, ¿sí? Lo fui agrandando hasta que noté que estaba bien lo que yo creía en cuanto a la amalgama que se generaban entre estos 4 colores que estaban aquí. Y por último, siempre los encontramos acá, ¿no? Déjenme que estoy hablándoles a la gente que ya conoce el After Effects, lógicamente, pero también a aquellos que están ahí recién comenzando. Aquí simplemente puse Fast Blur, ¿sí? Y acá les va a salir varias cosas que tengan con la palabra Fast. En este caso elegí en Blurs lo que es el
el tradicional fast blur, sino también pueden escribir la palabra blur directamente o desenfoque y les van a salir todo lo que está relacionado con desenfoque, o pueden ir directamente a la ventana de desenfoques, ¿sí? Yo lo tengo en inglés, por lo tanto aquí en blur. Esto aplicable a cualquiera de los filtros que veamos de aquí en adelante. Y luego simplemente lo que hice fue tirar un levels, un histograma, ¿sí?, de valores de exposición. ¿Para qué? Para ajustar un poco esto, porque también lo animé. Por eso ven que aquí tiene un color un poco más ocre y tiene activo el reloj. Si yo aquí aprieto la letra U para simplificar y que me muestre solamente la pista o el canal animado, si no tendría que ir expandiendo la flechita y a su vez ir expandiendo las flechitas. Y me queda todo este espacio que no quiero utilizarlo, entonces aprieto la letra U y listo. Acá van a poder ver que ese fondo tiene una pequeña animación que arranca más claro, pero tiene un oscurecimiento final porque quiero que se destaque más el brillo del logo. Esto en cuanto al fondo y al simplemente la animación. Recuerden que para animar, en este caso, fíjense que aquí cambian un poquito los valores. En este caso, para animar, si esto no tuviese animación, para aquellos que son nuevos, simplemente agarran, eligen el momento del tiempo en el cual este valor les gustó y apretan. Y luego van al momento del tiempo en el cual ustedes quieren cambiar eso y simplemente pueden ajustarlo, ¿sí? Y les va a generar el otro keyframe. Después a esto se puede interpolar apretando este botoncito de la curva y ir a que visualice la curva. Y a su vez en el ojito decirle que solamente muestre la propiedad seleccionada para que no se mezcle todas las animaciones de todos los objetos que están en ese momento del tiempo. Y por lo tanto ahora, como está ese filtro activo que solamente muestre lo que nosotros seleccionamos, hay que seleccionar algo. Y en este caso el histograma. Una línea recta del valor A al valor B porque no hay interpolación. Si yo simplemente marco los keyframes, por ejemplo, aquí ya podría elegir de manera predeterminada una serie de valores para que la rampa de velocidad sea de una manera o de otra, y luego con estos handles puedo yo hacerlo de manera personalizada. En este caso voy a hacer control Z porque lo quería de manera lineal y voy a salir de la visualización de curvas. Arriba de este fondo base que va a cargar con mi logo, obviamente, ¿sí? Va a cargar todo el tiempo con la animación del logo, la formación y la animación. Así, déjenme ponerlo ahí bien. Tiré un Night Sky. ¿Qué es un Night Sky? Aquí aprovecho para mostrarles una función que a veces cuando ustedes reciben un proyecto o si deciden descargar este proyecto, para aquellos que me apoyan en Patreon pueden descargar este proyecto junto con el del 3D Studio y todos los plugins que yo estoy utilizando acá. Si los necesitan y librería también se los puedo proveer. Simplemente me tienen que escribir por un mensaje en Patreon y les paso todo lo que tiene que ver entre software, plugins y proyectos, etcétera, y librerías. Si hacen botón derecho pueden ver que aquí hay una opción que dice revelar, y esto podríamos revelarlo donde se encuentra en la carpeta ubicada en Windows, por ejemplo, o revelarlo en el proyecto. Y aquí yo lo tengo acomodado y es esta imagen, es una imagen que bajé de internet, que simplemente la acomodé un poco, le toqué ahí, puse Night Sky, salieron varios, elegí esta, la retoqué un poco en Photoshop y la guardé y la importé aquí de la misma manera que se importa cualquier documento, haciendo doble clic y eligiendo simplemente en este caso el Night Sky. Lo arrastré directamente, lo traje hasta el lugar a donde lo quiero poner, pero le agregué un par de cositas. ¿Por qué un par de cositas? Porque ven que más allá del color, ven que tiene un pequeño zoom out hacia atrás, pero además a medida que va pasando el tiempo ven que se mueve lateralmente. Sin embargo, acá se puede identificar una especie de espejo, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque para no hacer un archivo grande y moverlo lateralmente de esta manera, y tendría que haber 5 de estos cielos para acá, o 2 al menos, que los podría linkear y demás, hay una función mucho más óptima en After Effects, que es offset, ¿sí? El offset lo que los permite, bueno, primero obviamente puse un levels, porque no solamente el level, sino también que lo puse en overlay. Por defecto esto viene así, pero yo no quiero perder el hecho del background que creé, por lo tanto elegí, en este caso podría haber elegido un add, era muy brillante, elegí un overlay, ¿sí? ¿Por qué lo quiero oscuro? Porque quiero como que resalte mi logo, ¿bien? Si yo esto lo pongo obviamente por defecto,
no tengo el manejo de fondo. Si les gusta está todo bien, si lo pongo en add tal vez queda muy lavado, etcétera, etcétera. Eso lo tienen que ir probando. En este caso el overlay. A su vez también yo lo animé, ¿sí? En este caso fíjense que el overlay por defecto es muy oscuro, pero con el levels, como esto está muy levantado, bueno, toma esa colorimetría y a su vez arranca un poquito más lavado, fíjense aquí cómo está animado, y luego va, ¿sí? Disminuyendo, pero no en el caso de los levels, discúlpenme, sino en el caso de la transparencia. Apreté la letra T, arranca al 47%, no arranca al 100, sino al 47%, y a medida que va avanzando llega al 100% de transparencia. El levels lo dejé de esta forma y lo que animé fue el offset. El offset, que también lo pueden encontrar aquí mismo, si ponemos offset, ¿sí? Es este que está aquí. Lo que nos permite es poder de manera muy simple mover para el costado o mover hacia arriba o hacia abajo y repetirlo. ¿Qué pasa? Yo esto lo agarré en Photoshop y en este caso lo hice repetible hacia los laterales, pero no lo hice repetible ni hacia arriba ni hacia abajo porque no tenía la necesidad de mover el cielo hacia arriba. ¿Cómo lo hice repetible de una manera muy simple? Se los voy a mostrar. Abro el Photoshop un segundo. Entonces lo tengo aquí abierto. Y para hacerlo titeable, lo que podemos hacer es simplemente utilizar también la herramienta de offset. Offset, vamos a Other, Offset. Y aquí mismo lo interesante es saber cuánto mide y simplemente dividirlo a la mitad. ¿Sí? Horizontalmente nosotros tenemos 1920 y verticalmente tenemos 1080. Por lo tanto podemos poner 1080 dividido 2 y esto nos va a quedar en la mitad. Una vez que nos queda en la mitad, con cualquier herramienta, por ejemplo la herramienta de clonación, lo que hay que hacer es ir clonando, ¿sí? Parte del cielo. Podemos ir con una, lo voy a hacer muy rápido. También podemos utilizar alguna herramienta del estilo algún healing patch, por ejemplo, ¿no? Donde pasamos ahí, vemos qué resultado nos da. Fíjense que no me gusta cómo queda. Podríamos utilizar el patch tool, por ejemplo, y hacer una cosa así, y ir como, ¿sí? Haciendo de esta manera, e ir corrigiendo, y, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, deseleccionamos. Y una vez que tenemos esto, fíjense lo que va a suceder cuando volvemos al offset, ¿sí? Cuando volvemos al offset y lo ponemos en 0, perdón, en 540 nuevamente, ya tenemos otra vez la ubicación natural, pero fíjense, a medida que yo voy subiendo esto, van a ver como que ven que ya no se ve más esa línea, y esto que está aquí abajo es la continuación de esto que está aquí arriba. Por lo tanto, de esa manera se hace titeable. Para los costados lo mismo. De manera rápida, obviamente, hay que tomarse su tiempo, pero eso es lo que hice aquí. Una vez que está hecho eso, simplemente lo que hice fue, si venimos aquí a Offset, simplemente lo que hice fue moverlo. Fíjense ahí cómo va cambiando en el eje X, ¿sí? Lo moví sutilmente, esto es algo que queda ahí. La animación esa que se va hacia atrás, eso lo hice al final y es a través de un null. Ahora después les voy a mostrar. Una vez que tenemos entonces el fondo más la textura del cielo nocturno, añadí de librería. Recuerden, aquellos que estén en Patreon lo pueden descargar. Simplemente esto es una animación de un humo filmado en librería que me gustó, que me parecía que podía coincidir. No tiene mucho más que simplemente añadirlo aquí, ponerlo en add. Y en este caso, o sea, en aditivo, en este caso tiene una animación que arranca en 13, ¿sí? No arranca al 100%, sino que arranca al 13 y del 13 sube al 65 y para mí eso estaba bien. Y a su vez tiene un par de filtros de color, porque por defecto esto está, ¿sí? En blanco y negro, obviamente. Entonces lo único que hice fue primero añadirle un levels. Esto que ustedes están viendo así es por la fusión que tiene con los de abajo. Lo único que hice fue añadir un levels, un tritón. El tritón está puesto con color azul, por defecto viene en color marrón, y un optical glow simplemente para darle un pequeño brillo. Cuando combinamos todo eso, el resultado final es este. Vamos a ponerlo ahí. Es este que está aquí, ¿sí? Si lo dejaría por el tritón en defecto quedaría marrón. Tal vez es algo que estén buscando, lógicamente lo pueden poner en rojo, pueden utilizar colores primarios, complementarios, etcétera, etcétera. Y luego acá sí comenzamos ya con la composición propiamente dicha de las capas en 3D. Más allá del zoom, recuerden. ¿Cómo se dio esto? Bueno,
simplemente el primero de las capas, en este caso yo elegí la capa que ya tiene el denoise, simplemente esto que está acá, bien, no tiene mucho con la animación, lógicamente, y este proceso se repite a lo largo de los otros cámaras. Luego añadí la capa de reflejo, es muy sutil, ¿sí? Por defecto este es el pase de reflejo, déjenme que lo levanto un poco, es muy similar a lo que sería el pase del beauty en un principio, porque mucho del material al principio es reflectivo, pero cuando termina de colocarse final lo que podemos obtener es justamente como este acabado, ¿no es cierto? Este tipo auto, por así decirlo, con este pase, en donde podemos, voy hacia atrás, fíjense, con o sin la capa de brillo, ven que quería acentuar y levantar un poco lo que es el contorno, por lo tanto me viene muy bien, está puesto en Add Mode y tiene una transparencia, no, está al 100%. Después acá obviamente como esto es una cuestión que se lo puede manejar en blanco y negro, por más que aquí ahora yo lo dejé en color. Aquí uno también lo que puede jugar y decir, bueno, yo no estoy tan interesado, por ejemplo, en que le levante el brillo a esta parte, quiero más bien esto que está aquí. Esto es cuestión de disminuir entonces ahí y levantar, por ejemplo, y de esta manera si yo lo uno, ¿sí? Van a ver que va teniendo, ¿sí? Tal vez ahí está muy acentuado obviamente, pero quiero decir, podría acentuar más el brillo, ¿sí? Y disminuirle los medios, por ejemplo, y me quedaría solamente más acentuado ahí en el borde, ¿sí? Estos ya son decisiones personales. Yo lo dejé como estaba, pero lo utilicé simplemente para levantar un poco más, ¿sí? Todo este perfil. Luego la refracción, lo mismo. La refracción en este caso lo que va a hacer es un pase que solamente contempla lo que nosotros, ya sea en V-Ray o en este caso en Octane Ray, utilizamos como material de vidrio. Bien, entonces nosotros habíamos utilizado un material un poco transparente en estos anillos y por lo tanto ya me sacó ese pase por separado, al cual solamente lo único que hice fue añadirle un optical glow, ¿sí? A lo largo de toda la secuencia, porque lo quería como a lo destacable. Incluso ese mismo material también es algo parecido al material que está internamente creciendo, bien, aunque fíjense que no lo es. Esto es pura y exclusivamente los anillos. Luego el amino occlusion. Bien, el pase de amino occlusion característico, que cuando se está formando, ¿sí? Podemos tener esto que acentúa un poco, por así decirle, la sombra, ¿sí? En este caso. Bien, amino occlusion, fíjense, se acentúa muchísimo el tema de la sombra. En este caso yo lo puse por encima. Hay veces que esto depende, ¿no? La colocación de las capas tiene mucho que ver si uno quiere recrear tal cual el render final para poder ir ajustando muy puntualmente o está buscando algo más estético. Yo en este caso, como estoy buscando algo estético, tal vez no estoy siguiendo el orden nativo que se sigue a nivel técnico. Y me quedé con estos pases. En este caso no tuve la necesidad de aislar, déjenme, estoy en full, ¿verdad? Sí, estoy en full. No tuve la necesidad de aislar los anillos, que era algo que yo ya tenía en la mente que iba a destacar, ni nada por el estilo, porque bueno, ya me lo dio el propio pase. Una vez que esto está considerado de esta manera, fíjense que vamos a ir, por ejemplo, a esta primera cámara que está aquí. Lo mismo, tenemos un fondo, en este caso yo simplemente cambié la orientación del gradient, tenemos el mismo cielo, tenemos directamente acá una precomposición, o sea, como si en lugar de dejarlo, nosotros acá lo tenemos por separado esto, ¿sí? Déjenme que lo voy a marcar, ¿sí? Tenemos por separado esta capa, esta capa, esta capa y esta capa. Pero acá si nosotros queremos podemos hacer Shift, Control, C, y hacer una precomposición y todo esto quedaría compensado en una sola capa, que a su vez cuando hago doble clic entro y tengo estos elementos por aquí por separado. No es algo que en este caso lo quise hacer en esta última cámara, pero sí lo hice por ejemplo en esta primera cámara y en la segunda. ¿Sí? Tenemos todo ese trabajo de composición, lo tengo aquí. ¿Por qué
lo hice de esa manera? Bueno, porque acá lo que hice fue utilizar el ZDEP, el pase de profundidad de campo, que en este caso no es tan necesario porque aquí el logo termina estando todo en foco. Entonces vamos a aprovechar para mostrarles esto para aquellos que tal vez están recién comenzando con composición. Entonces, aquí lo que tenemos es, en cuanto a la composición propiamente dicho, fíjense que acá no está con fuera de foco, sin embargo en el render final sí. Y eso genera profundidad de campo, un poco más de realismo, lleva la atención de la vista donde nosotros queremos y demás. Aquí la animación es muy simple, vamos a aislar, este botón es para hacer el solo mode y aislar y solamente me muestre esto para que procese más rápido. Esta fue la primera cámara, ¿se acuerdan? Que habíamos seteado en el 3D Max, donde comienza la formación de los anillos y el propio, las propias partículas, ¿sí? ¿Qué hacemos? Aquí lo mismo, simplemente esto lo que tenemos acá es la capa de reflexión, sí, obviamente, nuevamente esto es muy sutil, esta es la capa de reflejo, igual que en el otro, pero acá se ve más en detalle. Lo que hice fue añadir esta capa de reflejo, déjenme volver aquí, ahí estamos, ella les digo, es más para levantar el azul de fondo que otra cosa. La de refracción sí me interesa porque quiero generar otra vez ese brillo, solamente que aquí el glow tiene un aumento, ¿sí? no está tan aumentado, está en un tamaño de 3 el optical glow, esto es ir configurándolo cada uno a su gusto, ni más ni menos. Y luego tenemos por arriba de todo el ambient occlusion, que va a ayudar a definir un poco más a través de la propia sombra algunos elementos. Eso es todo en cuanto a composición. Bien, cuando vuelvo aquí a mi composición donde tengo el fondo y demás, porque si no hasta acá estaría teniendo solamente esto que ustedes vieron, solamente que con el fuera de foco. Bien, estaría quedando así con el fondo negro. Agregamos el gradient de fondo, agregamos el night sky, bien. Y lo que tenemos aquí es, yo utilizo el depth of field de la empresa Flichburg. Si simplemente ponemos depth, aquí va a salir este que está aquí. Nuevamente, para aquellos que me acompañan en Patreon, si no lo tienen se los puedo dar. Si no, pueden usar el lens blur, ya sea de plugin o algún lens o algún cámara lens blur nativo, donde también pueden cargar un mapa. Lo importante es que puedan cargar un mapa de desenfoque. Ese mapa de desenfoque lo tengo también precompuesto. Si hago doble clic es simplemente esto, lo tengo precompuesto porque simplemente así viene por defecto. Y yo aquí puse un filtro de exposición para poder manejar, ¿sí?, los negros y los blancos. Recuerden que el negro es enfocado en este caso y el blanco es desenfocado. No tiene más que eso, es simplemente como quise generar a mi gusto un pequeño contraste entre un gris hacia un blanco. ¿Qué me va a dar eso? Simplemente lo que me va a dar es que cuando yo a esta capa que está aquí tiro el depth of fill, elijo la precomposición que hice del depth of fill, la hice de la misma manera, recuerden, se tira la capa, pero en realidad se aprieta Shift Control C para precomponer. Lo que hice fue entonces simplemente cargarle ese mapa y vamos a reiniciar los valores para que uno lo vea. Cuando uno lo carga inicialmente, viene de esta manera, obviamente viene todo en cero, se le carga el mapa que queremos utilizar. Y al mismo tiempo lo que hacemos ahora, una vez que esto ya está cargado, podemos aumentar, y esto va a depender la escala obviamente y el mapa, pero ven que ahí uno diría, pero está totalmente fuera de foco. Claramente, ¿por qué? Porque no hay seleccionado el dónde queremos que haga foco. Queremos que haga foco aquí adelante, entonces déjenme que muevo esto, ¿sí?, y empezamos a aumentar el desenfoque, entonces va a quedar enfocado aquí adelante y se va a ir desenfocando aquí atrás. Todo tiene un límite, ¿no? Si nos vamos demasiado en valores muy brutos, podemos empezar a tener pequeñas cuestiones estéticas que pueden ser que no coincidan, que quedan medias raras. Pero esto es más o menos el foco que yo elegí en este caso, porque lo único que hice fue comenzar desde aquí. Fíjense que muevo esto que está acá, ¿sí?, lo voy llevando, y a donde yo lo ponga va a estar haciendo foco basado en estos parámetros. Entonces también lo que puedo hacer es apretar en esa mira y decir, quiero que me haga foco aquí. Bueno, listo, me va a hacer foco acá, me va a dejar fuera de foco todo el resto, ¿sí? Esto es básicamente
todo lo que hice. Lo que hice también fue animarlo. Yo la animación lo que quería era que, déjenme desactivarlo momentáneamente, yo quería que comenzara en foco aquí, porque es donde se está formando, entonces lo pongo, le doy un OK, lo dejo un tiempo aquí, ¿sí? Simplemente lo muevo un cachitito, por ejemplo, y al momento final quiero que haga un desenfoque allí. Lo hago con la opción desactivada, ¿por qué motivo? Porque así procesa más rápido. Incluso podría decir, bueno, de todas maneras quiero que arranque con un fuera de foco bastante grande, pero a medida que va pasando el tiempo, quiero que el radio, vamos a animar el radio, de 150 quiero que baje, por ejemplo, a 120 y termine en 80. Bien, activamos. Movemos aquí estos handlers para hacer un previo. Podemos apretar la letra N para traer la punta final y con el Shift apretado nos va a enmarcar esto de aquí. Ponemos preview, que podemos apretar esto de acá, o el número 0 si tienen teclado numérico. Incluso acá pueden elegir el tipo de shortcut. Acá está puesto como el spacebar, pero podrían elegir, yo tengo por lo general, por eso no me estaba funcionando, el numpad 0. Y acá depende de la computadora que ustedes tengan, esto puede llegar a tardar en precargar. Simplemente ténganlo en cuenta. Yo estoy grabando y por eso me parece que me quedó en negro, pero ven que la línea de precarga suele tardar bastante cuando está este tipo de filtros. ¿Qué podemos hacer? Podemos bajar la resolución, por ejemplo, a 1/4, y a pesar de perder calidad vamos a ganar más tiempo, y al mismo tiempo, si nosotros reducimos esto, ¿sí? En lugar de ampliar la pantalla con la ruedita que se ve todo pixelado, lo reducimos un poquito, ganamos en cuanto a un poquito mejor de resolución, pero acá todo se trata de evaluar el timing, ¿sí? El tiempo, ¿ven? Cambia el foco, me gusta cómo cambia el foco, sí, no, bueno, lo corrijo y ahí queda. Y después esto se repite, lógicamente, este mismo procedimiento se repite en todas. Déjenme que voy sacando los ojitos para que lo puedan ver, pero digamos que básicamente esto es repetirse en el resto de las escenas, jugar con el fuera de foco, añadir algunos elementos de librería del humo. Ahora está puesto en 1/4, recuerden, vamos a volver a ponerlo en full. Y es un poco la misma, el mismo procedimiento, la misma composición y demás. Fíjense que aquí también tenemos, acá tenemos, ¿sí? La cámara. En este caso yo elegí dentro de, porque también quería que el fuera de foco se aplicara aquí en el fondo. Tengo la composición hecha, pero ¿sí? La composición hecha también desde aquí. Tenemos el gradient, tenemos el cielo, la cámara del Beauty Pass sin ningún tipo de fuera de foco, tenemos el ambient occlusion, tenemos el reflejo y la refracción. Bien, y en este caso fíjense que el ambient occlusion no lo puse por encima, sino que lo puse por debajo de las capas de reflejo y de refracción. Nada, decisiones estéticas simplemente. Entonces nuevamente aquí creé mi ZDEP que traje, que rendericé desde el propio 3D Max, que en este caso este ZDEP tiene un alpha channel. Entonces al tener ese alpha channel, podemos corroborarlo desde aquí, ven, me quedaba negro. ¿Qué pasa? Al quedarme negro hacía que el fondo no se me desenfocara. Entonces, ¿qué hice? Añadí simplemente una capa gris. ¿Gris por qué? Porque dentro del fuera de foco el gris es como el 50%. Y yo quería que se igualara parecido al gris que estaría en el medio. Entonces simplemente añadí eso ahí. Lo precompuse. Y lo cargué en este archivo. Lo cargué como fuera de foco. Listo. Y también le añadí un levels en este caso porque le ajusté, ven, simplemente ahí sutilmente oscurecí un poquito el fondo. Siempre son detalles mínimos, ¿no? Obviamente acá añadí este fog que es simplemente, déjenme hacer doble clic, que es esto que está aquí, es este fragmentito que utilicé de este material del archivo, que lo mismo tiene, originalmente viene en blanco y negro y lo mismo que hicimos anteriormente. Todo lo que hice fue añadirle un levels, ¿sí? Un tritón para que se ponga color azul en lugar de color blanco, y un optical glow para que brille ahí. Está por add, lo mismo le hice
con este otro material de archivo que es más visible, ¿sí? Déjenme que deshabilito. Lo mismo, tiene un levels, que lo oscurece un poquito, tiene el tritón para ponerlo en el color que a mí me gusta y el optical glow. No más que eso. En el color add y ya está. Pero sin embargo, lo que termina de dar ese look final es esto, justamente, estas capas de acá. ¿Sí? Esas capas de acá tienen mucho que ver en la estética final, que por ejemplo si venimos aquí vamos a poder visualizarlo tal vez un poquito mejor. Aquí lo que tenemos es, fíjense, volvemos a lo mismo, entonces el fondo, el cielo, la precomposición con todas las pases, el ZDEP, tenemos añadido este fog, ¿sí? Que es nuevamente igual que todo lo otro, esa librería. Y acá le agregué un Chromatic Aberration, ¿sí? ¿Ven? En este caso, ven, lo que hace es un Chromatic Aberration de la empresa Red Giant, es este que está aquí. Nada, le hice la distorsión a 1.2, un radial blur, etcétera, etcétera. Lo que quería es generar como ese lente cercano, ¿no es cierto? Que deforman los laterales, y a su vez descoloca un poco los colores, le hace una separación al RGB y me dio esa sensación más de lente macro. Bien, sin embargo, aquí en la escena final, donde está el logo, vamos a restaurar para que se puedan ver todas las capas. En esta escena final, fíjense que sin la corrección color final, más allá de que me quedó la capa de fuego sin mostrarles, déjenme que aprovecho para mostrarles la capa de fuego. Capa de fuego es simplemente este render, ¿sí? El que nosotros sacamos, no tiene nada raro, es todo el pase del fuego que ustedes ya han sacado del 3D Max a través del Phoenix, está bastante bien detallado. Lo que hice fue, bueno, insertarlo y sí añadirle, vamos a ponerlo así para que se vea. Está también por Add el modo, tiene una transparencia del 85 y lo que tiene es un pixel motion blur para que ¿sí? tenga el efecto de motion blur de velocidad. Tiene un levels que en este caso lo apaga un poco. La tinta, no hace falta el tritón, en el principio lo puse en blanco y negro y luego le añadí un tritón a color, que ustedes aquí lo están viendo y dirán por qué, de alguna manera por qué acá lo ponemos en naranja y sale azul. Bueno, creo que esto tiene que ver por la salida en PNG del 3D Max con el Octane Render y pareciera que tendría que usar su color contrario, ¿sí? Si yo esto lo quiero poner en color azul, me genera el amarillo, que es el opuesto, por lo tanto me voy al color más rojo, ¿sí? O más naranja y me va a generar el color azul. Tal vez a ustedes eso no les suceda, a mí me está sucediendo, lo solucioné de esa manera. A veces hay que solucionar de forma práctica y no sacar otra vez el render. Y justamente porque este levels lo disminuye un poco, porque con el optical glow si no me quedaba muy quemado y perdía un poco del detalle de las fibras internas del fuego. Eso combinado termina teniendo este resultado. Luego viene la animación del texto, es una animación básica con la herramienta de texto del After Effects, ¿sí? Que simplemente se autoescribe, en donde lo único que hice fue tomar aquí de los presets, vamos a hacerlo rápido para aquellos que tal vez no lo conozcan, pero digamos, uno acá pondría NUR Digital, eligen la tipografía, lógicamente, ¿no? Lo clásico. En este caso yo elegí la tipografía aquí en Character, bueno, Times New Roman. Y para animarlo, fíjense, esta es la capa del texto nuevo. Obviamente lo sincronicé, lo traje hasta donde yo quería que empezara a aparecer. Me posicioné en el momento cero de la capa. Y aquí lo que hice en efecto fue ir a donde dice Animation Presets, Preset y texto, ¿sí? Y aquí en texto Animate In. Y aquí es cuestión de elegir. Por ejemplo, podría haber elegido el Decode. Y el Decode lo que hace es ir cambiando de letra y haciendo que desaparezca. Si aprieto la letra U, puedo ver que, ¿sí? Extiendo esto un poquito para verlo todo. Puedo ver que con esto puedo hacer que se forme más rápido, por ejemplo.
sí, más lento. Podría empezar a investigar un poquitito aquí algunas opciones, pero no es parte del tutorial. Esto fue lo que hice, solamente que, déjenme hacer control Z, solamente que elegí la de Fade Up in Words, me parece que fue Fade Up in Characters, y yo le añadí después un blur. Pero ven, sí tiene, ven, es sin el blur ahí, ven que una tiene el blur y el otro no tiene el blur. También lo que pueden utilizar, hay una que se llama algo así como Bullet Train. Bueno, entendieron de dónde viene la base de la animación del texto. No me quiero focalizar en la animación del texto. Sí, lo que me quiero focalizar es, por último, en las capas de color. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto, fíjense, una cosa es verlo así, otra cosa es verlo de esta manera. Vamos a sacar una foto comparativa. Fíjense, vamos a hacer simplemente la cámara de foto. Ahí sacamos la foto y apagamos. Y pueden ver con el F5, con corrección de color, sin corrección de color. Bien. Vamos a ver de qué se trata esa corrección de color ahora. Bueno, y aquí justamente lo que les decía, más allá de la animación del texto, mis capas de ajuste de color. Arranco con un simple aberration, muy tranquilo, digamos. Esto ya depende justamente del gusto de cada uno, pero es un Magic Bullet. Recuerden que aquellos que apoyan el canal en Patreon, me lo pueden solicitar, no hay ningún problema. Hay otras técnicas obviamente para la aberration, pero me gusta como, si bien uno podría elegir cualquier preset que viene con un montón de filtros, yo utilizo simplemente una capa por separado, ¿sí? Para hacer el Chromatic Aberration. Aquí se puede ver muy poquito, ¿no? Si no hago abuso de él, obviamente, si no queda totalmente desfasado. No es algo que estoy buscando, pero es simplemente algo sutil, es un cambio muy sutil. Ahí se ve apenitas, repito, ¿sí? Fíjense que es muy sutil. Luego sí hay una búsqueda de, podría decirse, yo le llamo look, obviamente, pero aquí sí hay algún preset preseleccionado y luego simplemente toqueteado, ¿no? O sea, esto es cuestión de ir pasando, ir viendo, ir apretando y ir viendo que a uno le conviene. También, lógicamente, estos presets tienen muchas veces otro potencial. Por ejemplo, me gusta por el glow que genera esta capa o este preset de look. Sin embargo, no lo aplico al 100%, lo aplico al 55%. Incluso también podríamos ir eligiendo distintos blending modes y demás, y combinando también con una bajada de opacidad. Lo voy a dejar como estaba, normal y al 55%. Luego tengo otro look combinado, pero esta vez con una máscara. Ven que esto tiene como un vignetting que podría incluso hacer de esta forma para que oscureciera más el fondo y quedara solamente de manera iluminada el logo. Pero también es un preset, ¿sí? Fíjense acá arriba lo que tiene. Tiene estos elementos, tiene otros elementos, que a su vez también está con una opacidad del 45%, y a su vez tiene una máscara que anula, ¿sí? Lo que está. Si yo le borro la máscara, va a quedar todo más oscuro y llevado al verde. Por eso también me gusta más o menos en la nomenclación, al menos ponerle alguna palabra que indique la colorimetría que está manejando. Y luego hay, a veces uso un Optic Aberration de acá. En este caso no lo usé, quedó la capa, simplemente ven que esta capa no hace nada. Otros momentos utilizo un Sharpen, ¿sí? No sé si se llega a ver en el monitor, lo voy a exagerar por la compresión del archivo, pero básicamente ven con el Sharpen como algunas cuestiones se pasan a destacar muchísimo más, ¿sí? Toma como otra definición, yo creo que ahí sí ya se ve. Pero también hay que tener cuidado porque a veces esto exagera mucho la compresión y puede romper las tipografías, por ejemplo, ¿ven? Entonces lo podrían aplicar de manera independiente y demás. Y por último el Pixel Motion Blur. Es un que a veces lo que hace es generar un poquitito de engaño de Motion Blur, justamente de velocidad.
Esto es todo, no hay mucho más. Con esto podríamos dar finalizado esta etapa. Luego de esto, obviamente en Premiere se edita, se pone la música y demás. Pero voy a hacer una serie de edición de Premiere para principiantes también y intermedios, y que creo que ahí se va a poder ver mejor. Desde ya muchas gracias a todos, como les digo, a aquellos que necesiten, que quieran apoyar el canal y también hacer uso de los plugins, los soft y los proyectos, los archivos, las librerías, los modelos en 3D y demás. Ya saben, me pueden encontrar con el mismo nombre del canal en Patreon. Desde ya muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta luego.